buenas tardes a todos los que se encuentran conectados el día de hoy. El Servicio de Administración Tributaria les da la más cordial bienvenida en una nueva sesión de videochat. Al igual que la semana pasada, tenemos el gusto que nos acompañe. Tenemos aquí a mi compañera Florencia. Buenas tardes a todos. Vamos a estar platicando, analizando un poquito más toda la forma ya de una cuestión más práctica de cómo estar generando estos FDIs que incluyen el complemento carta aporte. Es importante que estén muy atentos a todas aquellas recomendaciones y conforme vayamos analizando en la transmisión del día de hoy, cómo van a ustedes, qué van a tener de soporte o qué información deberán estar registrando en cada uno de los campos de este complemento. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos el día de hoy? Vamos a dar inicio a la presentación. Hoy vamos a ver lo que es un caso práctico para el autotransporte federal. Entonces, pasemos por favor a la siguiente lámina. Aquí realmente lo que nosotros tenemos que estar identificando es toda esa información necesaria para el correcto llenado. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? La información de este estándar tecnológico que ya bien hemos comentado, toda esa estructura, cómo se va generando a través de este complemento carta aporte, pero también tiene su base sobre estas disposiciones legales y jurídicas vigentes. Entonces, realmente lo que vamos a estar viendo y visualizando es cómo va a ser ese correcto llenado. Adicional, vamos a tenerles al finalizar un comentario muy importante, una sorpresa que tal vez algunos de ustedes ya lo pudieron haber visto a través del mismo portal del SAT. Entonces, ¿qué les parece si vemos de forma inicial cómo es ese flujo de la generación en cuanto al CFDI de tipo ingreso que incluye este complemento carta aporte? Entonces, ¿qué les parece si les dejo el micrófono a mi compañera Florencia para que ella nos comente cómo se da ese proceso y qué información tenemos que estar registrando a través del comprobante y de este complemento carta aporte? Gracias, Diana. Bueno, como veremos en la siguiente lámina, en la siguiente, por favor, estamos viendo lo que es el flujo de operación de traslado de mercancías cuando se emite un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte. Recordemos que este flujo ya lo vimos en la sesión pasada y vamos a retomar un poquito en qué consiste. Este flujo prácticamente explica cómo se da la emisión del comprobante con complemento carta aporte en el traslado de mercancías con un CFDI de tipo ingreso cuando el emisor es el transportista que está realizando el traslado de los bienes o mercancías. Como punto 1, tenemos que la empresa, se contrata una empresa de transporte de bienes o mercancías, en donde el transportista es el emisor del complemento. De aquí, el dueño de las mercancías es donde especifica a dónde se va a recolectar esta información o si él cuenta con esta mercancía, en qué punto. Pasamos al punto 4, que es donde la autoridad responsable realiza la verificación aleatoria y como punto 5 tenemos el traslado de los bienes o mercancías, donde aquí se acredita con el complemento carta aporte mediante su representación impresa de esta. Después, estos bienes que son transportados por esta empresa se entregan en el destino solicitado y finalmente el cliente recibe los bienes o mercancías en el punto acordado. En la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo de lo que es el llenado del CFDI con complemento carta aporte. Y hoy actualmente en los sistemas para generación de factura, donde ustedes actualmente cuentan, algunos de los datos ya se encuentran precargados. Por ejemplo, en esta lámina vemos los datos del emisor. En los datos del emisor pues ya se encuentran precargados porque pues somos nosotros quienes estamos emitiendo la factura. Adicional, se debe de capturar el régimen fiscal y el tipo de factura que se está emitiendo. En este caso, repito, es una factura de tipo ingreso. Como vemos en la siguiente lámina, vamos a capturar los datos del receptor. Para la captura de esta información, puede que ya tengamos algunos clientes frecuentes y para esto pues van a estar algunos ya capturados o en su caso se tendría que agregar
algún cliente nuevo al que le tendríamos que emitir esta factura. Debemos de capturar lo que es el uso de la factura y en la diapositiva siguiente vemos lo que son los datos del comprobante. Aquí, como conocemos, se llena lo que es el código postal, la fecha y hora de expedición. Esta pues se emite de acuerdo a la hora y fecha en la que se está emitiendo este comprobante. Y el código postal, aquí en el código postal sí es importante precisar que se va a capturar el código postal de la matriz o de la sucursal de donde está, pues se está emitiendo este comprobante. La moneda, la forma de pago, el método de pago y los demás campos que pueden ser de uso opcional para el llenado de este comprobante. En la siguiente lámina, por favor, vamos a ver en este ejemplo, para el de Autotransporte Federal en específico, que para la captura de la clave del producto y servicio estamos poniendo la 78101802, la que consiste en servicio de transporte de carga por carretera en camión a nivel regional y nacional, en donde nuestra clave de unidad sería la E48, puesto que este está tratando de un servicio. ¿Cuál es mi servicio? El traslado de los bienes y mercancías. ¿Qué cantidad sería? Pues una, puesto que está realizando un traslado en cuanto al servicio. Como les decía, se captura la descripción y el valor unitario y el importe. En este caso, en nuestro ejemplo, traemos un valor de 25,000 pesos, en donde nuestro importe, pues, básicamente es el mismo. Vamos a pasar a agregar lo que son los impuestos y se agregarían los impuestos de la siguiente forma, como vemos en la lámina siguiente. Vamos a tener que capturar primero lo que es el impuesto trasladado. ¿Cuál es el impuesto trasladado? Es el del 16%. Tenemos como base nuestros 25,000 pesos por el servicio y nuestro impuesto es el IVA. Después tenemos nuestra tasa y vamos a capturar el valor de la tasa o cuota, que en este caso sería el 16%. De este nos da el importe total y vamos a agregar este impuesto. Posterior, vamos a pasar al siguiente impuesto, que sería la captura de la retención, en donde la retención, hay que precisar que solo aplicaría para el autotransporte federal. Para los demás medios de transporte, este impuesto no aplica, dado que solamente les aplica la retención del 4% de acuerdo al reglamento y a la ley de IVA. Igual, vamos a hacer el mismo ejercicio, ponemos la base de los 25,000 pesos, el impuesto del IVA, y en la tasa o cuota también se vuelve a poner la tasa, solamente que en lugar de capturar el 0.16, en este caso se captura el 0.4 de la retención. Nos da igual el importe y vamos a pasar a la siguiente lámina, donde se nos muestra los impuestos que acabamos de integrar, que es el 16% de la retención y el 4% de la retención y el 16% del IVA. Después pasamos a la siguiente lámina, donde podemos visualizar nuevamente lo que es los conceptos. La siguiente lámina, por favor. La siguiente. Y vamos a ver un resumen de nuestro comprobante y de los datos que ya hemos capturado hasta este momento. Hasta este momento capturamos lo que es la clave del producto y servicio, que en este caso se trata del servicio de transporte de carga por carretera, y nuestra clave de unidad E48. Cabe precisar aquí que para el tipo de traslado que ahorita va a explicar mi compañera Diana, es aquí un tanto diferente. También se muestran lo que son las retenciones y los impuestos trasladados que ya se capturaron. En la siguiente lámina podemos ver ya como el subtotal y el total de los impuestos trasladados, así como los retenidos y el total que se va a cobrar por este servicio. En la siguiente lámina, y es donde ya viene toda nuestra información que debemos capturar para lo correspondiente al complemento de carta aporte, vamos a ver en la siguiente lámina
cuáles son estos campos que se nos van a ir pidiendo para el llenado de este complemento. En primera instancia tenemos si se nos va a ocupar el campo del transporte internacional. Aquí es donde nosotros vamos a especificar si se trata de un transporte internacional o no. Para este caso y para este ejemplo hicimos uno nacional, entonces en este caso capturaríamos el valor no y por lo tanto tendríamos que capturar, como en la siguiente lámina, lo que es el total de la distancia recorrida. En este caso, en este ejemplo, tenemos 919.7 kilómetros. Aquí hay que precisar que este valor es el estimado de la distancia del punto de origen al destino final. Utilizamos kilómetros toda vez que esta unidad de distancia es como la internacional o es una unidad muy conocida por todos. Pasamos a la siguiente lámina, en donde el siguiente dato o el llenado del dato de las ubicaciones se va a iniciar con lo que es el origen. Aquí me gustaría dejar un ejemplo que, como todos conocemos las aplicaciones de Google Maps o de Waze, debemos de conocer un origen y conocer el destino. ¿Cuál es mi origen? De dónde es donde estamos saliendo, y el destino viene diciendo a dónde vamos a ir. Entonces vamos a llenar lo que es el RFC del remitente. ¿Quién es el remitente? Para este caso es quien solicita el servicio del traslado de las mercancías, es decir, quien contrata a la empresa dedicada al transporte de mercancías, y este sería el RFC remitente. Vamos a capturar también lo que es el nombre del remitente y la fecha y hora de salida. Posterior, en el domicilio de origen, vamos a capturar obviamente la calle, el número exterior, el número interior. En la siguiente lámina podemos ver que también nos piden los datos de la colonia. En este caso, ya contamos con catálogos previamente ya pues publicados en la página del SAT, puesto que son catálogos que se utilizan en el llenado del CFDI de anexo 20. Entonces, prácticamente son los mismos catálogos que vamos a utilizar para colonia, localidad, municipio y estado y país. Para el caso de la referencia, esta referencia la podríamos llenar y podríamos agregar aquí alguna referencia, no sé, a 2 cuadras del hospital, a 2 cuadras de la iglesia, o incluso capturar información de coordenadas de GPS. Esto para ya tener una ubicación muy exacta. Ahora vamos a continuar con el dato de la ubicación de destino, donde vamos a capturar lo que es el RFC del destinatario. Aquí el RFC del destinatario es quien recibe las mercancías. Entonces vamos a capturar este RFC, el nombre del destinatario y la fecha y hora estimada de llegada. La distancia recorrida, recordemos que es aproximada del punto de inicio al punto final y obviamente es en kilómetros. En la siguiente lámina vamos a ver la información de lo que es el domicilio del destino. Así como ya vimos lo del origen, vamos también a capturar la información del destino. Para nuestro ejemplo, vamos a ver que tenemos de Álvaro Obregón, número 33, número interior 22, y recordemos que colonia, localidad, municipio, estado y país cuentan con un catálogo previamente ya publicado, y les repito que ya son del anexo 20, pues ya muchos de nosotros ya conocemos esos catálogos. En la siguiente lámina vamos a capturar la información relacionada a las mercancías. Para este ejemplo, solamente estamos haciendo el traslado de una mercancía. Entonces, ahí solamente, de un tipo de mercancía, solamente se debe de colocar el 1, puesto que mi bien transportado son neumáticos. No estoy llevando otra mercancía diferente a neumáticos. Entonces, en bienes transportados vamos a colocar una clave. Para este apartado contamos con un catálogo específico de carta aporte, y cabe precisar que es una segmentación del catálogo de productos y servicios. Prácticamente vienen los mismos, pero sí se segmentó este catálogo. En la cantidad vamos a capturar lo que son 800 para este ejemplo, y vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a capturar lo que es la clave unidad
y en este caso pues serían 800 neumáticos. Estamos hablando que la clave de unidad sería H87, correspondiente también al catálogo de clave unidad. También de este catálogo preciso que se hizo también una segmentación en donde vamos a capturar el valor requerido. Después pasamos a el llenado del campo de material peligroso. Para este campo es donde vamos a especificar si se trata o no de un material peligroso del que estamos transportando. Para este caso, contamos con el catálogo de bienes transportados y en este catálogo se encuentra una marca en donde se especifica si es posible o no peligroso. Y aquí ya sería pues decisión del emisor del comprobante si lo considera o no. Tenemos un ejemplo. Nos decían que podían transportar paja o heno, pero el heno a veces viene contaminado. Entonces nosotros dentro del catálogo de productos y servicios colocamos una marca en donde el contribuyente deberá de decir si sí es peligroso o puede ser peligroso, es posible peligroso o no peligroso o sí es peligroso. Entonces en este apartado tendríamos que llenar en lugar de no, sería sí, y aparte se abrirían los campos o se habilitarían los campos de si es peligroso, el tipo de embalaje en el que se está transportando y algunas especificaciones más para este tipo de mercancía. Vamos a capturar también lo que son el peso en kilogramos, el valor de se puede capturar también el valor de la mercancía y la moneda en que se evalúa la mercancía. Igual en esta lámina vemos lo que son los datos ya en específico, los del ejemplo para el autotransporte federal, que son pues requeridos para este caso, y nos está pidiendo lo que es el permiso de la SCT. Nosotros contamos en el portal con un catálogo también de específico de carta aporte, en donde tenemos los permisos que están autorizados por la SCT, y así debemos de capturar en el siguiente campo el número del permiso que tenemos autorizado para realizar el traslado de los bienes o mercancías, el nombre de la aseguradora y el número de póliza de seguro. En la siguiente lámina podemos ver lo correspondiente al identificador vehicular. En este caso tenemos la configuración vehicular, que para este ejemplo es la T3S1R2, que viene siendo el tractocamión, y vamos a capturar lo que es la placa del vehículo, el año y bueno, el año modelo del vehículo motor. Posterior vamos a capturar también los datos del remolque. Para el remolque también contamos con un catálogo y vamos a especificar el subtipo de remolque que le aplica para este traslado y la placa del remolque en su caso. Cabe precisar que para este tipo de captura y de esta información que tenemos en el catálogo está especificada en la norma oficial 12 para que referente a los remolques. Y pues finalmente en la siguiente lámina podemos ver que vamos a capturar la información del operador. Esto se encuentra en la figura transporte del complemento y vamos a capturar los datos del operador. ¿Quién es el operador? El chofer. ¿Quién está realizando el traslado de las mercancías? Para este caso, la clave de transporte viene siendo 01, puesto que es el identificador del autotransporte federal, y el RFC del operador y el nombre del operador. Aquí, en un dado caso que se trate de un chofer, un operador extranjero, en lugar del RFC y del nombre se deberá capturar el número de identificación tributaria y el país de residencia fiscal que le corresponda. También precisar que se debe capturar el número de licencia con el que cuenta este operador. Como vemos en la lámina siguiente, podemos ver lo que es que se debe capturar también el domicilio del operador, y esta información se puede registrar en la calle, el número exterior, número interior, colonia, localidad, la referencia, el municipio, el estado y el país de nacionalidad de este operador. Y en la siguiente lámina vamos a poder ver un poco más claro lo que es la representación impresa de la factura electrónica de tipo ingreso, que es la que hemos estado explicando.
cómo se visualizaría para este ejemplo de ingreso. Y pues también cabe mencionar que no todos los campos son requeridos para esta representación impresa y esta pues se debe de emitir con aquellos que sean necesarios para el traslado de las mercancías que se están transportando. Entonces, hasta aquí llegaría lo que es el ejemplo para el CFDI de tipo ingreso con complemento carta-aporte. Y ahorita mi compañera Diana les va a explicar cómo se genera y cuál es el proceso para el CFDI de tipo traslado con complemento carta-aporte. Adelante, Diana. Claro que sí, Florencia. Qué bueno que comentas todo este tipo de información, porque en muchas ocasiones, a veces cuando leemos los documentos y más cuando se trata de documentos técnicos, todos aquellos que estamos involucrados en la emisión de los comprobantes, dentro de la parte administrativa de las empresas o tan solo como contribuyentes que nos dedicamos a prestar este servicio, pudiera ser complicado el identificar qué información tengo que registrar o qué campo sí me aplica para su llenado o no. Y era cuestión y mucho de lo que comentábamos en la sesión previa de la semana anterior, toda esa cuestión que aunque nosotros indiquemos que este complemento tiene una gran cantidad de campos o de atributos que deben de estarse incorporando, pues no todos ellos son aplicables. Estos dependerán mucho del tipo o el medio de transporte donde se trasladen estas mercancías. Y para este supuesto en particular del ejemplo que vemos el día de hoy, creo que como lo hemos señalado, ya cuando lo vemos a través de un ejemplo, algo muy práctico, ya es mucho más sencillo de identificar y de saber qué es toda esa información. Y más aún, cuando nosotros nos dedicamos a esa prestación de servicios, sabemos e identificamos perfectamente pues cuáles son toda esta información a registrar. Y aún mejor, nos simplifica el hecho de que contemos con catálogos, el hecho de solamente seleccionar alguna clave, el saber que esa es la que nos corresponde y con eso evitar cualquier error en la emisión. Entonces, ¿qué les parece si ahorita ya analizamos propiamente cómo sería este flujo del proceso de emisión y de operación cuando se trata de un CFDI de tipo traslado al cual le vamos a estar incluyendo este complemento de carta-aporte? Y lo primordial, lo esencial es identificar quiénes lo va a estar emitiendo. Para este ejemplo, pues vamos a tener al dueño de las mercancías. Él cuenta con esos medios para hacer el traslado de las mismas. Ya hemos puesto muchos ejemplos y comentado al respecto sobre esta situación. Puede hacer que realice el traslado desde su matriz a una bodega, a alguna otra sucursal, o simplemente él va a hacer ese traslado y entrega al cliente posteriormente, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es que el propietario identifica esa necesidad de hacer el traslado de sus mercancías. Por ende, lo que tiene que hacer es estar emitiendo ese comprobante de tipo traslado que incluya este complemento de carta-aporte. Entonces, realiza la carga de esas mercancías a través de estos medios de transporte, si está utilizando un camión, todo eso para ya cumplir con esta finalidad, trasladarlas y llevarlas a un destino en particular. En el Inter, pues puede darse esta cuestión de que alguna autoridad competente nos haga alguna verificación. Lo importante es que nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación y vamos a poder presentar nuestro comprobante que incluye este complemento carta-aporte. Y ya por último, pues cuál es la finalidad, llevar la mercancía a un destino en particular y hacer la descarga de la misma. Esto es lo que nos implica todo este flujo y entonces ya lo que sí, ahora lo que vamos a estar visualizando es cómo se va a ver el llenado propiamente de todo este proceso, de toda esta información previa que necesitamos conocer y tener a través de este complemento carta-aporte. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente diapositiva para poder identificar toda esta información? Aquí ya no entramos tal vez
tanto a detalle en la información propiamente a nivel de comprobante, porque eso ya bien nos lo explicó Florencia al momento de la emisión del comprobante de ingreso. Aquí la característica, lo que va cambiando, sí, es realmente como tal el detalle de pues a quién se va a estar emitiendo, quién va a ser el receptor. Como yo mismo traslado mis mercancías, pues recordemos que ahí estamos utilizando un RFC genérico. La parte que es importante que ustedes consideren y que se precise el detalle a nivel de los conceptos que vamos a estar relacionando. Y si bien vimos a través del comprobante de ingreso que ahí estábamos relacionando una clave de producto o servicio, de unidad de medida y la descripción van enfocadas a la prestación del servicio que realiza el transportista, aquí como no hay una prestación de servicio, simplemente es para acreditar esa transportación de bienes, pues lo recomendable y lo que se va a tener que estar registrando serían la clave de producto o servicio, de unidad de medida, toda la descripción de las mercancías que vamos a estar trasladando. Esto pues para hacer esa relación dentro de este complemento del detalle que vamos a estar incorporando. Entonces ya una vez que hicimos todo ese proceso que bien nos platicó Florencia de llenar la información a nivel del comprobante, entonces sí es importante que veamos y seleccionemos este complemento de carta aporte. Entonces pasemos a la siguiente lámina, por favor, y ahí lo único que vamos a estar viendo es este mismo detalle, ya lo que nos comentaba Florencia, el poder identificar si se trata de una transportación nacional, una transportación internacional, el total de la distancia que vamos a recorrer a través de estos medios de transporte para poder llegar a ese destino y entregar la mercancía. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí lo que estamos viendo es esta cuestión. Para este ejemplo, se trata de un traslado en territorio nacional. Aquí ya se ve especificado de esa manera. Ya también estamos incorporando el promedio de distancia que vamos a recorrer dentro de este traslado. Aquí ya estamos visualizando y ahora lo que tenemos que identificar es quién realiza ese traslado, quién es el remitente propiamente. Entonces, pasemos a la siguiente lámina para que vayamos visualizando poco a poco cómo se realiza este llenado. Y ya lo veíamos, tenemos que incorporar la información desde ese origen, ¿no? De dónde va a salir nuestra mercancía, quién la va a llevar y quién, por decirlo de alguna manera, pues autoriza que se realice ese traslado. Entonces nosotros a ser el propietario, el dueño de esa mercancía y que nosotros lo vamos a hacer, pues tenemos la información en cuanto al RFC remitente. Vamos a incorporar también el detalle en cuanto al nombre, fecha y hora de salida de la mercancía. Eso, si ustedes lo ven, es prácticamente lo mismo que nos estaba comentando Florencia en cuanto a ese CFDI de tipo ingreso con el complemento carta aporte, pero sí hay ciertos aspectos o cuestiones que van a modificarse cuando se trate de un comprobante de ingreso o de un comprobante de traslado, y eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahora sí es muy bueno que podamos visualizar conforme la siguiente lámina todo el detalle del domicilio, origen, de dónde va a partir esta mercancía, de dónde sale. Y esto es para efecto de que nosotros ingresemos lo que es la información de la calle, la colonia, donde se ubica, y ya bien lo señalamos y especificamos. Tenemos como tal lo que es catálogos que nos van a ayudar a simplificar el registro de esa información. Ahora sí, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí vamos a estar visualizando este detalle o estos cambios que mencionábamos. Cuando se trata de un comprobante de tipo traslado y nosotros necesitemos identificar la información en cuanto al destino, ese RFC del destinatario,
Pues vamos a estar registrando el RFC genérico toda vez que fue el mismo que se está reflejando como dentro del apartado de los datos del emisor. Mencionábamos, pues nosotros vamos a hacer ese traslado de la mercancía, entonces por ende no es necesario que estemos duplicando mayor información y que tenga esa congruencia la relación que tiene lo que se registra en el complemento y lo que también vamos registrando dentro del comprobante. Vamos a indicar la fecha, hora de llegada de la misma, así como la distancia que se recorrió durante este traslado. Y ahora bien, pues ya que estamos hablando del destino, a dónde va a llegar la mercancía, es necesario que estemos especificando y registrando todos los detalles del domicilio de este destino. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina que les mencionaba. Realmente a veces no cambia mucho la información que estemos registrando, es muy parecido a lo que ya habíamos comentado previamente o visualizado, y aquí es únicamente todo ese detalle, la información correspondiente a la calle, la colonia, el estado, dónde se ubica este domicilio, código postal, y el hecho de reiterarles, no lo vean complicado que se genere un comprobante, un complemento y qué información, porque se les simplifica mucho el hecho de que tengan a su disposición catálogos únicamente para seleccionar las opciones que les estén aplicando, y muchos de estos, como ya lo señalaba Florencia, pues no son nuevos, ya los vienen utilizando dentro de la emisión de sus comprobantes, entonces ya deben de estar familiarizados con toda esta información. Entonces vamos a pasar por favor a la siguiente lámina, y si ustedes van viendo cómo hemos ido avanzando poco a poco sobre el registro de la información, es todo aquello que nosotros se consideró importante que se debe de estar plasmando dentro de este complemento, y eso para cumplir con la propia normatividad. Cada sección tiene su ubicación específica y lo que se requiere que se esté informando. Entonces, dentro de lo que ya habíamos señalado anteriormente, necesitamos saber el detalle de la mercancía. ¿Cuál es el número total de la mercancía que vamos a transportar? Y otra característica especial al que refiere cuando se trata de un complemento de carta aporte que se está incluyendo en un CFDI de traslado, es que la información de esta mercancía bien podemos estarla omitiendo el detalle propiamente de la clave de producto o servicio, la descripción. ¿Por qué? Porque esto ya lo estamos incorporando en el comprobante. Mencionábamos, dentro de la línea de concepto vamos a estar señalando todo el detalle de la descripción de la mercancía que estamos trasladando. Entonces, a fin de que no se duplique y tal vez considere que sea un proceso más largo, pues podemos estar omitiendo este apartado en cuanto al detalle de la mercancía. Y lo único que sí es que vamos a ver en la siguiente lámina cuál es ese detalle, ¿no? Propiamente tenemos que estar visualizando pues la clave de producto o servicio, la unidad de medida que se estuviera utilizando, lo que es, ya habíamos señalado si se considera un material peligroso o no. Si pasamos tal vez a la siguiente lámina, por favor, ahí es lo que les comentamos, ahí y vamos a señalar esa cuestión, el hecho de identificar las características esenciales de esa mercancía que estemos trasladando, y vamos a estar seleccionando únicamente el material peligroso, sí o no, el peso en kilos, el valor de la mercancía y en qué tipo de moneda estamos evaluando ese valor. Es únicamente como salir a detalle de toda esta información. Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor, y aquí vamos a estar identificando propiamente ya la parte del medio de transporte. Para este ejemplo, pues ya lo comentamos desde el inicio, estamos hablando y mencionando que es de un autotransporte federal, entonces, por ende, nos va a pedir la información correspondiente a ese permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la clave. La clave ya señalamos, tenemos un catálogo en específico y solamente ustedes tienen que identificar qué tipo de permiso tienen. Si es para un autotransporte federal de carga, si es un autotransporte privado o si es un autotransporte federal de
de carga, pero que sea especializado, ¿no? Que tal vez si vayamos a trasladar, en su caso, lo que es material peligroso e identificar propiamente esa cuestión de los permisos con los que se cuentan para hacer el traslado. Entonces, por ende, es importante señalar el número de permiso que se tiene conforme pues la clave anterior. También contamos con ese número de permiso, lo que es el detalle del nombre de la aseguradora por cualquier tipo de incidente, accidente que pudiéramos tener, pues eso también es importante conocerlo, el nombre de la aseguradora y el número de póliza de seguro con la que se cuenta. Y esto pues ya si señalamos que vamos paso a paso identificado toda la información, ya que estamos hablando de estos medios de transporte, ya que vimos que es un autotransporte federal lo que vamos a estar utilizando para trasladar las mercancías, entonces es necesario que señalemos el identificador vehicular, así como la placa de ese vehículo, el año y modelo. Y lo que ya comentábamos, pasamos a la siguiente lámina. En el caso de que se esté utilizando algún tipo de remolque, pues también es necesario indicar cuál es ese tipo a través del subtipo de remolque, que pudiera ser una caja abierta, si va cerrada, si es una caja de recolección. Eso todo realmente conforme a este medio de transporte que utilizamos, la placa de este remolque, así como los datos del operador. Aquí vamos a identificar cuál es la clave de transporte, ya lo vimos, la de autotransporte, los datos del RFC del operador, el nombre del mismo y el número de licencia que cuenta para realizar esta transportación de mercancías. Entonces, si ustedes lo visualizan, es muy sencillo el poco a poco ir avanzando en el registro de la información, lo que nosotros ya conocemos, tenemos a la mano, y es simplemente ir registrándolo dentro de cada uno de estos campos. Y por último, ya vamos a pasar para lo que es este detalle de la información en cuanto a los datos del operador. Si ya mencionamos todas las características que debemos estar mencionando, también debemos estar identificando el domicilio del operador, y eso lo vemos en la siguiente lámina, tal vez para hacer un poquito más ágil todo ese proceso de la información. Ustedes lo están viendo en pantalla. Los datos de este domicilio pues nada más abarcan lo que hemos comentado, lo que es la calle, el número exterior, interior, la ubicación, la colonia donde se localiza, ese código postal, y reiterando de nueva cuenta, pues todo esto se simplifica con el uso de los catálogos que ya están disponibles y publicados a través del portal del SAT en la sección de factura. No olviden estar consultando toda esta información. Entonces, veamos cómo se visualiza este comprobante ya a través de un documento. Entonces, estamos viendo la representación impresa de este CFDI de tipo traslado, que incluye el complemento carta aporte, y lo que ustedes están viendo en pantalla es toda la información del comprobante, los datos del emisor, receptor, la fecha de emisión, el folio fiscal, todas las características en cuanto a los conceptos, y aquí ya lo que estamos viendo es propiamente la información de este complemento. Todo este detalle que nosotros fuimos platicando paso por paso, desde la ubicación, el destino, el traslado, la distancia, el transporte que estamos utilizando, quién va a ser el que opere ese transporte, todo ese detalle pues ya lo vamos ubicando a través de esta representación impresa del complemento carta aporte. Entonces, ¿qué te pareció, Florencia, toda esta información en cuanto a la emisión del comprobante? Muy bien, Diana. Mira, pues también vamos a platicarles un poquito que dentro de la página del SAT contamos con información de consulta, la cual pueden ir a verificar si requieren pues, contar con un poco más de información. Dentro del portal contamos con un instructivo de llenado que se publicó el 1 de junio. Contamos también con los catálogos, las preguntas frecuentes y la documentación técnica. Ahorita Diana les va a explicar un poquito en qué consiste el instructivo de llenado y qué finalidad tiene. ¿Nos pueden ayudar con la siguiente lámina, por favor? Claro que sí, y qué bueno que lo comentas, Florencia. Efectivamente, esta era como la cuestión de la sorpresa del plus que queríamos comentarles. Efectivamente, el 1 de junio se publicó en el portal del SAT este instructivo de llenado.
¿Cuál es la finalidad de este instructivo de llenado? Pues facilitar y señalarles la forma en que se va a estar registrando la información en este complemento carta aporte. Es un material didáctico, de verdad, identifíquenlo, consúltenlo, les va a ser de gran utilidad sobre cada uno de estos campos, de estas secciones o atributos que nosotros les fuimos comentando, la información o característica que ustedes deben de estar considerando, si es obligatorio que lo incorporen o no, o en qué casos sí los vamos a estar incorporando, en qué casos pudieran estarse excluyendo, y eso determinando también por el medio de transportación en que se trasladan estas mercancías. Entonces sí es importante que lo ubiquen. Vamos a pasar a la siguiente lámina para que identifiquemos un poquito qué información contiene este instructivo de llenado. Pues propiamente va a hablar la primer sección o la primer parte de toda la información que debemos registrar a nivel del comprobante. Ya lo veíamos, la información del emisor, del receptor, algunas cuestiones en cuanto a los FDI relacionados, que eso sí les va a ser de mucha ayuda porque sí se puede suscitar situaciones en el que tengamos que estar relacionando porque el comprobante previo tal vez tenía un error, tenemos que volver a emitirlo para plasmar la información correcta, cómo vamos a hacer esa relación de la información y más tratándose de aquellos comprobantes que incluyen este complemento. Y también vamos a encontrar, conforme lo vemos en la siguiente lámina, todo el detalle, la información ya propiamente del complemento, lo que es el detalle del origen, los domicilios, la ubicación, el destino, toda la información referente a los medios de transporte, lo que es este operador, cómo se traslada y cada de una de las secciones tan importantes que hemos comentado desde la sesión anterior. Entonces, ubíquenlo muy bien a través del portal y consulten toda la información correspondiente. Entonces, ¿qué te parece, Florencia, si una vez que ya comentamos, antes de finalizar esta sesión, este caso práctico que les trajimos el día de hoy, pues comentamos un par de preguntas, toda vez que conforme la sesión previa, pues identificamos que era como lo más recurrente, lo que tal vez pudieran tener dudas y que sí es importante aclarar o comentarles al respecto? Claro que sí. Bueno, hemos recibido varias preguntas frecuentes, de las cuales ahorita elegimos dos, que son como las consideramos más importantes. Y bueno, la primera pregunta es, si contrato los servicios de transportación para mover mis mercancías y la factura que me expide el transportista no contiene el complemento cartaporte, ¿puedo deducir el servicio de transporte contratado? A partir de lo que es el 30 de septiembre, si no se incluye lo que es este complemento carta aporte, no sería deducible ese servicio que nosotros estamos pagando. Recordemos que, como bien ya le señalamos, entró en vigor este complemento a partir del 1 de junio, pero aún contamos con este todavía periodo opcional del uso del mismo. Sin embargo, a partir del 30 de septiembre no habrá más y su uso será obligatorio. Entonces, recordemos que los requisitos de las deducciones siempre nos indican o nos señalan la emisión de los comprobantes que reúnan todos esos requisitos fiscales. Y para efectos de este comprobante de traslado, es un requisito el que se incluya este complemento de carta aporte. En el traslado de las mercancías siempre deberá estarse incluyendo al comprobante que se emita, ya sea de ingreso o de traslado, este complemento. Y más en el caso de los transportistas, donde ellos a través del comprobante de ingreso van a estar amparando la prestación de sus servicios. Entonces sí es importante que lo tengan muy presente y que se deba de estar incluyendo. Entonces, pasemos a esta segunda pregunta que también ha sido como muy recurrente y que sí es importante y viene mucho al tema de esto último que señalábamos, y es el hecho de que se publicará una guía de llenado para el CFDI de que incluye este complemento carta aporte. Ok, para este complemento como tal, una guía de llenado no, se llama un instructivo de llenado. Entonces, dentro de este instructivo es donde, como ya lo comentaba Diana, es donde tenemos la información con ejemplos que pueden servir para el llenado del comprobante con el complemento de carta aporte.
Pues muchísimas gracias, Florencia. Efectivamente, esto es de las cuestiones más recurrentes. No olviden seguirnos, contactarnos a través de todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube, ver toda la cuestión de estos videochats donde les traemos información muy importante. Cualquier duda también está lo que es el servicio de Marcasad, el servicio de chat uno a uno, y a través de ellos podrán dar seguimiento a toda esta información. Recuerden consultar el portal, la sección de factura electrónica, lo que es el minisitio, también de carta aporte. Aquí ustedes están visualizando, contáctenos, no dejen de estar visualizando y consultando toda la información. Entonces, ahora sí, vamos a ver si tenemos algunas preguntas que se han generado a lo largo de la transmisión por todos los usuarios que se encuentran conectados, y con ello pues vamos a verificar alguna información. Y la primera es, ¿qué diferencia hay con la figura de transporte de propietario y arrendatario? Muy bien, en este caso la diferencia como tal es quién es el dueño del vehículo por el cual se va a estar haciendo esa transportación, el vehículo que vamos a estar utilizando. Si nosotros somos el propietario, pues todo el detalle que debemos estar incluyendo, o bien si estamos utilizando algún vehículo que no sea propio para esa transportación. Aquí realmente, por lo cual la diferencia que se genera es en cuanto al tipo de comprobante que se esté emitiendo también. Y esto en el caso de que si nosotros somos el propietario del vehículo, vamos a hacer la transportación, nosotros lo emitiremos, sería un comprobante de tipo traslado. Y en el caso de que estemos utilizando los servicios, o digamos estemos arrendando ese vehículo para poder hacer la transportación, pues eso cambia también, y eso incluye que se pueda estar registrando información adicional. Recuerden que, como lo comentábamos en la sesión previa, pues dentro de esta figura de directamente de lo que es el traslado, de lo que es el operador, encontrábamos lo que era el propietario, lo que era este arrendatario o viene notificado, y eso va cambiando la información que registremos dependiendo la figura y toda la información. ¿Tú qué opinas, Florencia? ¿Cómo ves en esta parte de la diferencia? Sí, pues claramente, como ahorita ya lo explicaste, la única diferencia que hay es que el propietario es el propietario del medio del transporte y el arrendatario es cuando hay un servicio de arrendamiento por el parte del arrendatario. Entonces, si pasamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se acredita la legal posesión de las mercancías en territorio nacional? De acuerdo, podemos acreditar la legal posesión de las mercancías con la representación impresa del comprobante o su archivo digital. De esta forma sería como nosotros, como transportistas o personas físicas que estamos realizando el traslado de unos bienes o mercancías, estaríamos acreditando la tenencia o la posesión de esta mercancía. Qué bien que lo señalas, efectivamente, y eso es lo que ya nos indica la regla actual, la 279 de la resolución miscelánea fiscal vigente. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta, por favor. La página del SAT va a estar habilitada para emitir comprobantes de ingreso y de traslado con complemento carta aporte. Qué bueno que lo señalas. Yo creo que esa es una duda muy común y muy frecuente entre todos los contribuyentes, y van a tener la posibilidad de realizar la emisión de sus comprobantes con este complemento de carta aporte a través de este servicio gratuito de facturación, y se están trabajando en todas las actualizaciones necesarias para que esté incluido dentro de este catálogo de complementos que se encuentran disponibles en este servicio de facturación disponible a través del portal del SAT. Para vehículos rentados, terceros o flotilla propia con distribución entre plantas, ¿se debe tener un CFDI de traslado con el complemento carta aporte?
Muy bien, en este caso es importante que sí debemos estar considerando que cuando se realice el traslado de las mercancías y que nos ubiquemos en los supuestos que ya hemos estado señalando, que sea a través de un transportista por nuestros propios medios, sí es importante que consideremos que se debe de estar emitiendo el CFDI correspondiente que incluya el complemento de carta aporte. Pues con esto concluimos el día de hoy esta sección de preguntas y respuestas. Recuerden que se quedan nuestros compañeros de redes sociales para seguirlos apoyando y atendiendo con todas las consultas que ustedes tengan. Les agradecemos y estén pendientes de este canal para cualquier otra sesión importante a través de un video chat. Gracias, hasta luego.